quiero animarles a que pensemos en esto que el Señor quiere presentarnos hoy en su palabra. Segunda de Corintios, el capítulo 1. Yo pregunto, para iniciar, ¿a cuántos les gusta sufrir? ¿A cuántos les gusta el dolor, la enfermedad? ¿A cuántos están dispuestos a que le llegue el coronavirus y que le llegue fuertísimo y que lo ponga en el hospital con todos los tubos y todo conectado a los aparatos ahí? ¿Cuántos? Yo sé que hasta la pregunta parece tonta, porque creo que ninguno está en esa condición de anhelar el sufrimiento, de desear estar enfermo. Solamente los que no quieren ir a trabajar y que se reportan enfermos, pero nadie realmente quiere sufrir, nadie quiere padecer dolor. Pero yo digo, el creyente debe de gozarse cuando está sufriendo. El creyente debe de gozarse cuando está padeciendo necesidad, porque en medio de esa circunstancia, la confianza, la fe que tenemos en nuestro Dios se pule, se va mejorando, abrillantando de tal forma que el Señor aflora en nuestra vida y se hace mostrar en las circunstancias que vivimos. Así que el sufrimiento es parte de la vida y la experiencia de cada uno de los seres humanos, mucho más de los hijos de Dios. En medio de este dolor que padecemos, muchos nunca quisieran pasarlo y queremos que ponerlo a un lado y hacer un salto sobre el sufrimiento para llegar al otro lado y decir, gracias a Dios me libré. Pero en medio del sufrimiento, el Señor provee consuelo a nuestra vida, tanto de Él mismo directamente hacia nosotros, como de las personas que nos rodean. El Señor permite que seamos atendidos, fortalecidos, consolados, recibir el servicio, el ministerio de los que están a nuestro lado para sostenernos, para apoyarnos. Este domingo pasado escuchaba el testimonio de hermana Eunice de Melgar, allá en El Salvador, a través de Facebook, y me gocé mucho el saber que el Señor obró en su vida, cómo el Señor trabajó en ese restablecimiento de su salud. Ahora ella está dando el testimonio y me gustó tanto escuchar que ella dijo, alabo al Señor por mi esposo, que además de ser el pastor de la iglesia, él fue mi enfermero en tiempos de la dificultad. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que Dios nos da a los que estamos alrededor de aquellos que están padeciendo, especialmente familia, porque ahora, no se permite estar cerca de las personas que están contagiadas, pero los que están cerca en la familia, Dios nos permite hacer cosas que quizás en otras circunstancias no hubiéramos estado dispuestos a hacerlas, pero es parte del plan de Dios, sacar cosas que no tenemos para hacer algo por los demás. Así que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad nos permite recibir consuelo de Dios, y esa es una gran bendición. Algunos cristianos quisieran pasar por alto, el sufrimiento, y quisieran hasta afirmar lo que ya se dice por medio de estas personas que quieren meterle pensamientos a la palabra de Dios para decirlos como que Dios lo dice, diciendo, Cristo sufrió para que yo no tenga que sufrir. Y eso dicen es palabra de Dios, pero realmente Dios sufrió, Cristo sufrió por nosotros, pero no quiere decir que usted no va a sufrir si usted ya creyó en Cristo. Usted tiene que sufrir, porque el sufrimiento pule nuestra fe, pero también nos hace recibir esas caricias de parte de Dios. Eso que nos ayuda a crecer espiritualmente, a valorar al Dios grande y poderoso que tenemos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, vino a este mundo para sufrir por nosotros, para padecer por nosotros. Él nos acompaña en medio del sufrimiento como sumo sacerdote que es el Dios de toda consolación. Y por eso he escogido este pasaje, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Leo en esta versión que tengo aquí.
Dice la palabra del Señor: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Que Dios bendiga su palabra. No leí hasta el 11, aunque vamos a meditar hasta el 11. Yo creo, y como veo aquí en la palabra del Señor, solamente en estos versículos, 5 versículos que leí, aparece 9 veces mencionado consuelo o consolación. Yo creo que ese es parte del tema que Pablo quiere desarrollar ante los corintios. Parece ser que los corintios estaban experimentando tribulación, problemas, dificultades, y Pablo quiere ponerse como el ejemplo en medio de esas circunstancias para ser considerado dentro de la congregación, de las iglesias del Asia Menor, para que vean que uno habla con la experiencia, no simplemente con la teoría, y decirle a la gente: gócese en el sufrimiento porque el Señor está obrando en su vida. Es fácil decirlo, pero es difícil atravesar por el sufrimiento expresando estas palabras. En el sufrimiento recibimos consolación. Así que 9 veces en 5 versículos el apóstol Pablo menciona consuelo o consolación. Él está animado para decir a los corintios: en Cristo hay consuelo. En medio del sufrimiento hay consolación en Cristo. Así que consuelo es mucho más que darle una palmadita en la espalda a alguien y decir que todo estará bien. Eso cualquiera lo puede hacer, pero eso no es consuelo. Es como cuando alguien le dice a alguien que ha perdido a un ser querido: estamos contigo. Se oye bonito, pero al final de cuentas eso no hace absolutamente nada por la persona. Consuelo, según el diccionario, es aliviar la pena o la aflicción, dando fuerza, esperanza y ánimo. Así que la palabra en el diccionario consolar tiene que ver con un poquito más de involucrarnos en la vida, en el sufrimiento, en la aflicción que aquella persona está pasando. Pero en el lenguaje original del Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra consolador viene de ese nombre que se le da al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Paracletos. Y aquí consolación tiene que ver con paraclesis, que tiene que ver con este consolador que viene a nuestro lado como un abogado y defensor en el tribunal. Cuando estamos siendo acusados para ir a la cárcel o aún hasta para morir con la pena de muerte, ser sentenciados con la pena de muerte, viene el consolador para ponerse en nuestro lugar, para defendernos hasta darnos libertad de esta acusación. Así que consolar, en el pasaje que estamos estudiando, es estar allí para alguien, entrar en su dolor y caminar con él en medio de la tribulación, de la mano, echándole el hombro para salir adelante. Y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo consideremos en esta noche. Consolar es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, habiendo sido consolados por el Señor, por nuestro Dios, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor que pasamos, en medio de los problemas. El Señor nos consuela, pero no es simplemente para jactarnos del gran Dios grande y poderoso que tenemos, sino para que aprendamos también nosotros a consolar
a otros. Así que consuelo implica sufrimiento, ¿sí? Consuelo implica sufrimiento. Si todo está bien en nuestra vida, no hay necesidad de consuelo, ¿no es cierto? Si quiere usted tener o recibir consuelo abundante, entonces debe de tener en mente que usted debe de tener un sufrimiento abundante también. Así que esto está directamente relacionado. Si usted quiere consuelo, deberá tener sufrimiento, padecimiento, dolor, problemas en su vida. Si usted no quiere ser consolado, entonces tampoco debe de pasar por tribulación, por sufrimiento. Y el Señor no nos ha llamado a estar sin problemas, sin dificultades, sin sufrimiento. Así que el creyente, a través del dolor y del sufrimiento, está siendo consolado por el Señor para poder consolar a los demás. Así dice el versículo 3, leo en la versión Reina Valera del 60, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero vean lo que dice el versículo 4. Ya voy a mencionar lo que dice el versículo 3, pero el versículo 4 dice: el cual, es decir, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, el Señor permite que usted y yo atravesemos por el sufrimiento, por la enfermedad, por el padecimiento, por el dolor, por los problemas. No porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere manifestar su consuelo, su misericordia sobre usted y sobre mí. Y esto nos capacita a cada uno de nosotros que hemos pasado por el sufrimiento para poder ser más sensibles con los que nos rodean, con los que también están padeciendo, con los que también están pasando por sufrimiento, dolor y problemas. Cuanto más sufrimos, dice el versículo 5 en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 dice: cuanto más nosotros sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Usted ve la relación directa, y en matemáticas se conoce una relación directamente proporcional, en el sentido de que yo hago una acción y el efecto se hace directamente a esa acción. Así que dice ahí: cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Así que hay que sufrir para recibir el consuelo de parte de nuestro Dios. El consuelo es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto tiene que ver con venir en presencia nuestra, hacerse presente en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. No es simplemente una idea, es su presencia misma con nosotros, para estar allí, para sostenernos, para apoyarnos, para sacarnos adelante. En esta semana hablaba con una de nuestras hermanas en nuestra iglesia que está padeciendo por esta enfermedad, que gracias a Dios el Señor ya le está sacando de estos padecimientos, pero ella me mencionaba eso, que se sentía triste, se sentía desanimada en ciertos momentos al sentir que Dios le había permitido pasar por esta enfermedad, pero al mismo tiempo me dio gusto escuchar de parte de ella diciéndome: pero yo creo que necesito confirmar en mi vida que el Señor está obrando, y lo único que viene a mi mente, me dijo ella, y por esto es lo que la menciono, lo único que vino a mi mente en ese momento es ese cuadro pintado donde aparecen solamente huellas de una persona. Y está el título ahí de que el Señor es el que carga por nuestras necesidades, el que nos lleva en sus brazos de amor.
Así que ella me decía, así es como quizás Dios me está mostrando su amor, su protección, su ayuda en medio de esta situación. Quizás vemos que estamos solos porque vemos solamente unas pisadas de una sola persona, pero no nos damos cuenta que esas pisadas son de parte de nuestro Dios cargándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, sacándonos adelante. Pablo se gozaba en medio del sufrimiento no porque era un masoquista. Masoquista quiere decir alguien que se goza del dolor, simplemente porque le gusta el dolor. Pablo se gozaba en el sufrimiento porque sabía lo que el sufrimiento producía en su vida. Y él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar, oiga bien como lo dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Yo lo veo bien masoquista este hombre, diciendo yo quiero morir exactamente como Cristo murió, yo quiero sufrir y padecer exactamente como Él pasó esos últimos momentos de su vida. Pero él lo que está expresando con esto es su confianza en medio del sufrimiento y sabiendo de que el participar de esos sufrimientos, de esos padecimientos de Cristo y aún de su misma muerte, le hará también experimentar el poder de su resurrección. Yo creo que esto debe de alentarnos, mis hermanos. El hecho de saber que en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la enfermedad y de los dolores y sufrimientos que produce la enfermedad en nuestro cuerpo, el Señor tiene poder para levantarnos. El Señor no solamente tiene poder de levantarnos de esa cama en donde estamos padeciendo, sino quizás también de sacarnos de una forma diferente, llevarnos con Él, y ese es un triunfo para el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo anhelaba el irse con el Señor, porque sabía que le esperaba algo mucho más grande. Yo pregunto, hermano, mi hermana que me está viendo, ¿es ese el anhelo de su corazón en este momento? Estar en las manos poderosas, amorosas de nuestro Dios y descansar en Él. Que Él decida lo que Él quiere hacer en su vida. No importa que no le saque de la enfermedad, del padecimiento, sino que Él decida mejor llevarle con Él. ¿No será esto mejor para usted? ¿Es ese el anhelo de su corazón? ¿Puede usted aceptar el sufrimiento para llegar a ser más como Cristo, o que otros lleguen a ser más como Cristo a través de ver cómo usted atraviesa el sufrimiento en su vida? Así que el ser consolados implica también ser atribulados, sufrir, padecer, tener dolor, pasar por la enfermedad, pero es parte de confiar en el Señor. Ahora, ¿por qué es que Dios permite el sufrimiento? En primer lugar, la palabra de Dios hoy nos ha dicho de que es para experimentar a este Dios que es toda consolación. El Dios que tenemos es un Dios de toda consolación. Vea, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dos expresiones muy poderosas en lo que el apóstol Pablo está presentándonos acerca de Dios. Es Padre de misericordias y es Dios de toda consolación. Así que la razón de por qué el Señor permite que usted sufra, que usted pase por la tribulación, que usted pase por las dificultades y los problemas, es porque Él quiere manifestar cómo es Él, y cómo Él se manifiesta en su vida es mostrando misericordias. El escritor de Eclesiastés dijo, nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad. El Señor realmente manifiesta en medio de las circunstancias difíciles que podemos estar viviendo.
su misericordia, su fidelidad, cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra existencia en este mundo. Misericordia, he dicho en muchas ocasiones, la explicación es contrario a la gracia. La gracia nos da lo que no merecemos, pero misericordia es no darnos lo que merecemos. Y cuando la palabra de Dios dice aquí que tenemos un Dios, un Padre de toda misericordia, un Padre misericordioso, está diciendo esto: es un Dios, es un Padre que tenemos nosotros, que no nos da lo que merecemos. Lo que usted está viviendo no es realmente lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos ser destruidos. Nosotros no merecemos estar con la ayuda y la protección de Dios. No merecemos absolutamente de Dios nada. Pero el Señor, a cambio, nos da su amor, su protección, su ayuda, su consuelo, su fortaleza. Nos permite seguir adelante. Y esto es realmente lo que debe de ayudarnos a pasar bien en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Pero tenemos un Dios de toda consolación. Es decir, es un Dios que realmente conoce en carne propia, porque lo vivió mientras estuvo aquí en la tierra, el sufrimiento, los padecimientos. Si usted ha tenido la oportunidad de ver esta película, que se asemeja mucho a lo que realmente sucedió en la crucifixión de Cristo, en el juicio hacia Cristo para llevarle a la crucifixión, que es que muestra a Jesús todo lastimado, la piel rota por todos lados, muy azotado y todavía cargando esa cruz, llevado hasta el Gólgota y allá ser clavado y todo. El recibir esas ofensas, esos insultos, esas escupidas, esos golpes, esas patadas que recibía, además de los latigazos. La lanza incrustada, la burla de ponerle una corona de espinas que lastimó su cabeza, la burla de ponerle el rótulo en la cruz diciendo: este es el rey de los judíos. Realmente el Señor conoce lo que es el sufrimiento, y Él viene a nosotros en tiempo de sufrimiento, en tiempo de padecimientos, de problemas, de dolores, para consolarnos, para estar con nosotros, tomarnos en sus manos poderosas de amor y llevarnos a través del sufrimiento para poder salir avantes, victoriosos en medio de la dificultad. Así que tenemos un Dios de toda consolación que quiere mostrarse en nuestra vida como el que realmente puede, como el que realmente nos carga y nos ama, nos saca adelante. Dios nos consuela, pero nos consuela para que aprendamos a consolar. Y esa es la razón también por la cual el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida, la enfermedad, el dolor, los problemas en nuestra vida. Es para que usted y yo aprendamos a consolar a otros. Cuando usted pasa por una dificultad y observa el accionar de Dios en su vida, sacándole, cargándole, fortaleciéndole en medio del problema y sacándole victorioso de ese problema, usted está siendo instruido, capacitado por Dios, para que cuando llegue la oportunidad de ver a otros en problemas, en dificultades, en enfermedades, en sufrimiento, usted pueda hacer lo mismo con esa persona, acercarse y ayudarle, apoyarle, tratando de sacarle adelante. Esto permite el flujo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Mientras más uno dé consuelo a otra persona, más fluirá el Consolador, que es el Espíritu Santo, a través de nosotros. Y más consuelo recibiremos los que estamos dando consuelo. Pero para recibir consuelo necesitamos nosotros pasar por problemas. Sin tribulaciones, hemos dicho, no hay necesidad de consuelo. No conoceremos la profundidad de la compasión y el amor de Dios, y no podremos consolar a otros si no pasamos por tribulación,
Si conocemos a gente que siempre vive la vida buena, ya podemos estar conscientes de qué tan difícil es para ellos consolar a otros, porque no tienen la experiencia de haber sido consolados. Yo recuerdo, y he mencionado esto antes a mi iglesia, de que antes de tener a un familiar, a un ser querido que muere, yo consolaba a mis hermanos de una forma muy diferente, quizás hasta con el buen deseo de animarle, de apoyarle, pero sin saber exactamente hasta dónde era el dolor de ese sufrimiento. Pero a través de la experiencia que el Señor nos ha permitido tener, de ya tener dos familiares, dos seres queridos que se nos han ido, y de sentir ese dolor que es tan profundo, que a pesar de que la gente diga que está con nosotros, a pesar que la gente diga que está orando por nosotros, se hace tan difícil el soportar ese gran dolor. Lo hace a uno consciente de cómo la gente padece, de cómo la gente sufre en medio de esa gran dificultad. Yo creo que es esa experiencia la que el Señor nos da para poder consolar a otros, que no es un asunto del diente al labio, que no es un asunto simplemente de estar allí haciendo acto de presencia, sino es de meternos en su situación, en su dificultad, en ver realmente no lo que se puede observar a simple vista, sino de lo que están pensando, lo que están padeciendo en su corazón, lo duro que es ese momento. Así que el Señor nos pide que nos dejemos consolar por Él, porque Él quiere que usted y yo hagamos ese trabajo también con los que nos rodean. Y la experiencia de sufrir y de ser consolados nos hará expertos en poder consolar a otros. Pero también otra de las razones que vemos aquí en este pasaje de que el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida es que el consuelo produce una perseverancia paciente. Como que suena redundante, ¿no es cierto? El consuelo produce una perseverancia paciente, porque en medio de la tribulación, del problema, de la enfermedad, del dolor, el Señor nos permite estar tomados de su mano, tranquilos, esperando el momento en que el Señor nos levantará y nos sacará adelante. Podemos aguantar mucho más el dolor, el sufrimiento, si sabemos que no estamos solos. Hay un canto que dice: solo no estoy, el Señor está conmigo. Y esto, creo yo, debe de ser el grito de batalla nuestro, de los hijos de Dios en medio de la dificultad. No estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. El Señor está peleando nuestras batallas. El Señor nos está sosteniendo en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del problema. El Señor está con nosotros. Y esa es una realidad, no es una idea, no es un deseo, es la realidad del Hijo de Dios. Dios está con nosotros. El Señor Jesús dijo que nos enviaría su Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Pero también Él dijo en la Gran Comisión que Él no nos dejaría nunca, que Él estaría presente en nuestra vida hasta el fin de este mundo. Así que contamos con la presencia de nuestro Dios. Es una realidad en el que ha creído en Jesucristo. Ahora, Pablo no dijo esto simplemente porque quería darnos la teoría. Él había padecido esto. Vea lo que dice el versículo 8 y 9. Dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que nosotros sufrimos. Habla de Pablo y de Timoteo, que nosotros sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¡Wow! ¿Se ha sentido usted así? Como que ya está allí listo esperando que lo lleguen a traer para fusilarlo, para matarlo, para degollarlo, para ponerlo en la silla eléctrica, para la inyección letal.
¿Se ha sentido usted así, que ya lo que le espera simplemente es enfrentar la muerte? Dice el apóstol Pablo que así era su situación. Él había padecido, pero no porque era malo, no porque había robado, no porque había asesinado a alguien, sino porque había aceptado el reto del Señor de compartir el evangelio a los gentiles, y había ido hasta los rincones más lejanos para poder alcanzar al mayor número de personas para Cristo. Ese es el apóstol. Y usted puede decir, pero ese es Pablo. Sí, pero Pablo es uno igual que nosotros, hermanos. Sí, con mucho conocimiento, eso sí, pero un hombre al fin, un ser humano igual que nosotros, con debilidades, con padecimientos, con situaciones que le hacían ser y equivocarse en medio de esas circunstancias. La vida se vuelve tan abrumadora en medio de las dificultades que hasta puede llegar a hacernos perder la esperanza de vida. Puede aún ganarnos la batalla de aferrarnos a esta vida, a este mundo. Pero el creyente no solamente tiene este mundo, esta vida. El creyente tiene una vida más allá. Nuestra existencia no termina con la muerte. Nuestra existencia continúa por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Así que hay una esperanza aún más allá. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está expresando en estos 2 versículos. Él se sentía que moría en medio de esta circunstancia, pero no se amedrenta. No está temeroso. Él más bien se goza sirviendo al Señor, porque sabe que lo que le espera es mucho mejor de lo que hay en este mundo. Mi hermano, el Señor te pide hoy, tú que estás padeciendo por la enfermedad, tú que estás viviendo este momento de dolor y sufrimiento, el Señor te pide que pongas tu mirada no en este mundo, no en las cosas que tienes, no en tu familia, no te aferres a estas cosas. Piensa en lo que el Señor te tiene preparado. El Señor tiene poder sobre la muerte, sobre la condenación. Él ya pagó el precio para que tú vivas con Él por toda la eternidad en su presencia. Así que esto no es el todo de tu existencia. Esto es simplemente una pasadita, porque allá vivirás con Él por toda la eternidad. Y si el Señor permite que tú salgas de este mundo por medio de esta situación difícil que estás viviendo, Él tiene todo bajo control. Él cuidará de tu familia, Él cuidará de tus hijos, Él cuidará de tu cónyuge, Él cuidará de todos tus seres queridos. El Señor tiene todo bajo control. Así que lo que el Señor nos pide hoy es tener ese mismo pensamiento, esa misma perspectiva del apóstol Pablo. El Señor tiene algo más para nosotros. No importa que nos sintamos que vamos a morir, no importa que sintamos que vamos a enfrentar la muerte. Eso no acaba con nosotros. Tenemos algo que nos espera en el más allá con nuestro Dios. La patria celestial que el Señor está preparándonos, casa, morada para nosotros. Un lugar donde usted y yo podamos vivir por toda la eternidad con Él. Ahora el versículo 10 y 11 dice: Él, Cristo, nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él, es decir, en Cristo, seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Dios no le guarda del peligro del mal, pero le libra de ese peligro. Él es fiel y justo, tal como ha liberado en el pasado a cada uno de nosotros. Él seguirá librándonos en el futuro. A veces esa liberación puede ser incluso a través de la muerte, quitándonos de este mundo para estar con Él. Usted y yo tenemos que mantener nuestra esperanza puesta en Dios. Debemos fijar nuestros ojos en Dios en medio de la prueba y confiar en Él, basado en su fidelidad y en el pasado, su accionar de Dios en nuestra vida en el pasado. Podemos sentirnos tentados a
confiar en nuestro propio ingenio, en nuestro dinero, en nuestras posesiones, en nuestras capacidades o aún en las personas que nos rodean. Pero tarde o temprano, cada una de esas cosas o cada una de esas personas llegarán a fallarnos. Pero nuestro Dios jamás nos fallará. Como iglesia, hermanos, necesitamos involucrarnos en el padecimiento de los que nos rodean en oración, involucrándonos en la oración, en la intercesión por los que padecen necesidad, especialmente en este tiempo de pandemia. Debemos de clamar, pero no simplemente viéndolos con ojos despectivos, sino realmente poniéndonos como consoladores, es decir, acercándonos, tratando de sentir como ellos, pidiendo al Señor como que si fuéramos nosotros los que estamos padeciendo. Necesitamos empatizar con aquellos que están padeciendo. El apóstol Pablo nos hace ese llamado en el versículo 11, a que nos unamos en oración por aquellos que están pasando dificultad. Vea cómo lo dice la versión amplificada, se llama esta de la Biblia, versión amplificada de la Biblia, el versículo 11 lo dice así: cooperando la iglesia con sus oraciones para con nosotros, ayudando y trabajando junto con nosotros. Es decir, la iglesia debe de unirse en cooperación con aquellos que están padeciendo. Sentir lo mismo, poniéndose en sintonía con aquellos que están sufriendo, padeciendo dolor, problemados, para clamar con más ahínco, con más sentimiento delante de Dios. Pregunto, ¿intercede usted ante Dios por aquellos que usted conoce que están padeciendo en estos momentos? ¿De esa forma? ¿Está usted clamando al Señor por aquellos que realmente usted conoce y que están en esta situación? Yo espero que sí. Pero si no lo está haciendo, yo le animo a que usted comience a sentir como los demás. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran, pero también debemos de reír con los que se gozan. Es necesario que el creyente sea más condescendiente con los demás en estas situaciones. Aunque parece increíble, nosotros no hacemos esto comúnmente. La iglesia moderna no está tan dispuesta a orar por los demás. Estamos más dados a orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades. Cuando uno de nosotros es lastimado, entonces levantamos oración y pedimos que todo mundo ore por nosotros. Pero cuando nos corresponde a nosotros acuerpar a los demás, unirnos en la necesidad de los demás, como que cuesta. Yo le animo, mi hermano, mi hermana, a que cambiemos de actitud. El Señor permite que podamos nosotros semejarnos a Él, siendo consoladores de los demás, así como nuestro Dios es consolador nuestro. Así que el Señor desea y demanda de usted y de mí que nos unamos en oración, que padezcamos con los demás, que echemos el hombro a aquel que lo necesita y lo llevemos adelante como un buen consolador en medio de estos tiempos. El Señor quiere que usted y yo aprendamos a consolar a otros, permitiéndonos pasar por el sufrimiento. Si usted no está sufriendo por los demás o por usted mismo, quizás es porque el Señor no quiere que usted se involucre en esto. Y quizás porque usted no está alerta a lo que el Señor está haciendo en su vida. Ha perdido la sensibilidad de lo que Dios está haciendo. Así que yo le animo, mi hermano, a que cumpla el propósito de Dios en el sufrimiento. El Señor permite que pase sufrimiento en su vida, simple y sencillamente, para que usted aprenda a ser consolado por Dios y por los que están a su alrededor, pero también para que aprenda a consolar a aquellos que están padeciendo necesidad. El Señor nos ha dado ahora ocasión para realizar nuestro ministerio. Yo espero que no rehuya, que comience a agarrar el teléfono y llame a aquellos que están padeciendo y les diga: estamos con ustedes,
estoy orando por usted y quiero orar en este momento por usted. Haga oración ahí en el teléfono por esa persona. Realmente diga lo que va a hacer. Ore y realmente ore. Cada vez que usted doble rodillas por esas personas, clame al Señor. Le animo a que vaya ante el Señor presentando a cada una de esas personas, pero que le haga saber a cada uno de ellos que usted está interesado, que usted está orando y que el Señor hará en ellos lo que Él ha programado ya a través de su plan para cada uno de sus hijos. Así que, mis hermanos, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, los problemas son permitidos por Dios para ser consolados por Él y aprender a consolar.